no voy a llevar a mis niños a la iglesia porque la iglesia es aburrida para ellos. Eso es lo que piensan muchos. Además, son una distracción. Estoy tratando de estar en comunión, escuchar al pastor predicar y sucede que tengo que estar regañándoles. Me están insistiendo pidiéndome el celular o le doy el celular, le doy el iPad para que no se aburran. Bueno, eso es lo que muchos piensan en la circunstancia de muchas personas. En el caso de otras personas es que han dejado de asistir a la iglesia porque el niño, la niña es inquieto, es hiperactivo, causa un poco de desorden en momentos o niños que tienen condiciones especiales donde a la gente alrededor parece ser poco tolerante, les roba la comunión y decido no regresar por la incomodidad. Entonces, si la iglesia es tan aburrida para los niños, ¿para qué voy a llevar mis niños a la iglesia? Bueno, en este podcast quiero hablarte acerca de esta situación, sobre la importancia que considero que es tener nuestros niños en la iglesia. Aún así se aburran, no sabemos lo que Dios está trabajando y formando en la vida de ellos. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy criado en el Evangelio. Como criado en el Evangelio tengo muchos recuerdos de despertar en medio de un culto, de dormirme en un culto. Tengo recuerdos de estar sentado en el culto queriendo estar afuera jugando, estar en el culto y levantarme para ir al baño solamente por caminar. Claro, los niños somos inquietos. Somos no, ya yo no soy un niño, pero los niños son inquietos. Los niños necesitan actividad. Y es completamente natural que en una actividad donde requiere quietud, atención, un niño suela aburrirse. Es algo completamente natural. Y por supuesto que muchas iglesias en el departamento de niños tienen un sinnúmero de estrategias y formas de que estos niños puedan ser formados, atendidos correctamente e instruidos en la palabra del Señor. Hay iglesias que no tienen ese tipo de estructura y muchas iglesias pentecostales sufren de que al no tener cuidado, al no tener iglesia de niños, pues los padres, como se hacía antes, tienen que estar sentados junto con sus hijos a la hora del culto. Y yo recuerdo que mi madre nos sentaba a nosotros. Afortunadamente era una época donde no había internet, ningún niño tenía un celular, un iPad a la mano, no existía tal cosa, pero nos sentaban en la iglesia a escuchar al pastor predicar. Hoy en día es muy común encontrarnos con personas que van preparados con juguetes para sus niños, que van preparados con un celular, con un iPad, para que el niño pueda entretenerse. Indirectamente le estamos diciendo, esta experiencia es para adultos, es aburrida, no es para ti. Así que puedes tomar este momento para aislarte y desconectarte, porque quien se conecta a las redes sociales o se conecta a un video y está metido en un artefacto electrónico, automáticamente se desconecta de su entorno y de la realidad que se supone que esté experimentando. Y en el caso particular de mi esposa y yo y mi familia inmediata, hemos decidido que a nuestras niñas en el culto no queremos que la niña tenga ningún celular, ningún iPad, ni cosa parecida. Sí, siempre llevamos algún juguetito porque la niña más pequeña tiene 2 años, nuestra princesa pequeña. Y obviamente hay momentos que ella necesita algo para morder, para tocar, apretar, y es completamente entendible. La mayor, que tiene 5 para 6 años pronto, ella a veces me pide el celular porque ve a otros niños con celular o con iPad y me pide el celular, y nosotros hemos sido fuertes en decirle no, porque queremos que la niña se integre en la experiencia de culto y servicio a Dios. Afortunadamente, la iglesia en la que sirvo es una iglesia que tiene servicio para niños y que luego, a la parte de la predicación, ella puede ir, la niña mayor puede ir y tomar su servicio dominical. Ahora, hay iglesias donde los padres no tienen eso y los padres se tienen que quedar ahí con los niños y el niño a veces se aburre mientras el pastor está predicando. Vale la pena llevar al niño y estar usted todo el culto ahí diciéndole: baja la voz, no corras, no te muevas, estar todo el tiempo en ese tirijala, como decimos en Puerto Rico. Pues déjeme decirle que sí que vale la pena.
Y yo sé que hay muchas personas, familias que se han ido de comunidades de fe porque la gente alrededor ha sido poco tolerante. Hay niños con condiciones especiales que hacen ruidos, que gritan o que en momentos pueden salir corriendo. Y han habido comunidades de fe donde indirectamente los han quitado, ¿no? Los han sacado porque les han hecho sentir incómodos con miradas, con comentarios. Y es complicado para un padre que está atendiendo a un hijo con condiciones especiales o un niño que padece de hiperactividad, donde es complicado sentarlo y tenerlo 2 horas de culto, 3 horas de culto, dependiendo de la comunidad de fe, y que el niño esté ahí completamente quieto. Y cuando no somos empáticos y no tenemos esa comprensión de que los niños, como niños, hacen cosas de niños y es completamente natural. Yo no puedo esperar que un niño se comporte como un adulto siendo niño. Es completamente natural. Y nosotros tenemos orden, tenemos estructura. Por ejemplo, cuando una de mis niñas está brincando, está corriendo, la sacamos del templo para no robarle la comunión a los hermanos. Pero hay personas que su hijo tiene condiciones especiales y se vuelve un tanto complejo. Incluso para nosotros han habido cultos donde mi esposa y yo nos hemos mirado y hemos dicho, hoy no hemos escuchado casi al pastor predicar, casi no hemos escuchado nada porque hemos estado regañando a las niñas, hemos estado aquí, las niñas pidiéndonos ir al baño. Y ¿vale la pena entonces llevarlas al templo o no vale la pena? Pues bueno, déjeme decirle, y primero le voy a contar una experiencia personal y luego voy a los puntos que tengo aquí para desarrollar. Recuerdo cuando yo tenía algunos 9 años, 9, 10 años. Recuerdo que mi mamá había salido con parte de mis hermanos, es decir, 2 de mis hermanos había salido y el hermano mío mayor estaba en un campamento de jóvenes. Y yo, como mami salió con mi padrastro y se llevó a 2 de mis hermanos, pues yo me quedé con mis abuelos. Y yo recuerdo que unos tíos míos habían venido de visita por alguna razón especial. Y había un culto que mi abuelo iba a estar ahí, era en la iglesia que él pastoreaba y venía un predicador invitado. Y yo recuerdo que fui a ese culto. Yo no quise ir para donde mi mamá iba, para una fiesta con mi padrastro. La fiesta era de la familia de mi padrastro y yo quería quedarme con mis tíos, con mi abuelo y me llevaron a ese culto. Y recuerdo que durante la predicación yo estaba allí sentado escuchando la predicación. Vamos, yo no recuerdo de qué se predicó, yo no sé qué se estaba diciendo, pero hay algo que nunca voy a olvidar. Yo comencé a sentir algo durante la predicación y era específicamente por la administración que se estaba dando en ese momento. Y yo recuerdo que yo paso al frente, al altar, llorando cuando se hace el llamado. Y yo voy al altar, estoy llorando y llorando y llorando. Y nunca me voy a olvidar que mi abuelo dijo, este niño está llorando porque su familia está pasando por un proceso fuerte. Mi mamá estaba pasando por una crisis económica y recuerdo que ese día la gente me vio llorar en el altar y unas hermanas se ofrecieron, nos compraron ropa para la escuela y todo eso, pero nunca entendieron qué era lo que a mí me estaba pasando. Yo pasé al altar llorando y yo estaba allí en el altar llorando. Cuando se acaba el culto, yo todavía estaba llorando y yo no podía verbalizar qué era lo que me estaba sucediendo porque realmente no lo entendía del todo. Yo no podía poner en palabras qué me estaba sucediendo. Simplemente yo en ese momento me hice consciente de la presencia de Dios. Y yo recuerdo que mientras estaba predicando, fui consciente de que Dios estaba ahí en ese lugar, cerca de mí. Y hacerme consciente en ese momento de la presencia de Dios hizo que me quebrantara en lágrimas. Era un niño de 9 años. Y recuerdo que mis tíos que estaban de visita acá, que habían venido a visitar a mi abuelo y que habían ido a ese servicio, una de mis tías, nunca voy a olvidar, que sacó $1. Y ella decía, toma, porque ella pensaba que yo estaba llorando porque no estaba con mi mamá. Y recuerdo que ella me decía, toma, ya no llores y vete al kiosco de la iglesia, a la tiendita, y cómprate algo de comer. Y ellos pensaban que yo estaba llorando por mi mamá, por la crisis que mi mamá estaba viviendo. Vamos, un niño de 9 años no es tan consciente de esas cosas. Y, y nadie pudo interpretar que quizás lo que me estaba pasando era que realmente pasé al altar llorando porque en ese momento de alguna forma estaba teniendo alguna experiencia con Dios. Puede parecer tonto,
pero hay cosas que para algunas personas pueden ser irrelevantes, que a otros los pueden marcar para el resto de sus vidas. Y aunque parezca un niño que está ahí hablando, entretenido, de momento ese niño puede estar recibiendo algo por el espíritu o del espíritu que no sabemos cómo puede marcar su vida. Y esta historia la traigo a colación porque considero muy importante que el niño esté presente. Hay niños hiperactivos, hay niños difíciles, hay padres que se les hace duro, que pierden la paciencia durante el culto, de estar regañando, de estar diciendo no te muevas, no grites, no alce la voz, para no quitarle la comunión o afectar la comunión de los hermanos, obviamente. Y queremos que los hermanos puedan estar atentos al culto, a la predicación del pastor y nos sentimos incómodos. Pero como comunidad debemos ser empáticos y comprender que aquí todos estamos tratando de luchar por nuestra familia y por nuestros hijos, que queremos que nuestros hijos estén aquí y de alguna forma formen parte de lo que es el culto, porque ese es el deber del cristiano. Ahora, a veces decimos, pero es que José Luis es muy aburrido para ellos. Suele ser muy aburrido y ellos a veces no están prestando atención. Ahora, hay algo que sucede cuando nosotros ni siquiera estamos prestando atención. Por ejemplo, hay canciones de Bad Bunny, hay canciones de Anuel AA, estoy hablando de canciones de trap, canciones de reggaetón que yo no escucho, pero que me sé la melodía, canciones que me sé parte de la letra, y son canciones que yo nunca me he metido en YouTube, en Spotify, a buscar una canción de esas para yo escucharla, porque yo tengo una visión particular sobre lo que es la música secular. Entonces, pues yo al menos en lo personal no consumo ese tipo de música y creo que no honra a Dios ese tipo de música que te acabo de mencionar. Y sucede que aunque yo no oigo esa música intencionalmente, yo no voy a las redes a buscar ese tipo de música, hay melodías que yo me las sé, letras, pedazos de letras que yo me las sé. ¿Por qué? Porque he estado expuesto a ella. Y he estado en mi casa y pasan vehículos por casa que tienen esa música puesta. Y poco a poco eso se me ha ido quedando. Poco a poco esa melodía se me ha ido quedando. Y me aprendo cositas incluso sin intencionalmente prestar atención. Incluso sin tener mi mente en eso. Incluso sin ser algo que me guste. Y eso es curioso, porque si incluso algo que no me gusta, solamente por estar expuesto a ello, termina afectándome o lo termino memorizando, ¿cuánto más puede terminar afectando la vida de nuestros hijos el que puedan estar presentes en el culto, que puedan estar ahí mientras se está predicando, mientras se está cantando? A veces los vemos hablando, a veces los vemos entretenidos o los vemos con cara de aburridos, pero no entendemos lo significante que es que ellos puedan estar ahí, porque en ese momento que se está cantando, se está adorando a Dios, en ese momento en el que se está predicando, aunque a veces perdemos un poco la paciencia diciendo niños bajen la voz, no se muevan, no es momento de ir al baño, y a veces estamos en esa dinámica. Esto forma parte de lo que es la formación de ellos y nuestra responsabilidad como padres. Incluso vamos a ir a un extremo. Algunos dicen, pero es que es aburrido. Es aburrido para nuestros niños. Y aquí quiero tocar algunos puntos importantes. Incluso si la iglesia fuera algo aburrido, le viene bien a nuestros niños que aprendan a aburrirse. Y estas palabras de Jonathan Haidt, creo que se pronuncia Haidt, el apellido es Haidt, creo que se pronuncia así. Jonathan Haidt es un psicólogo norteamericano que hace poco publicó un libro extraordinario que se llama Generación Ansiosa. Y obviamente comienza a desarrollar la tesis de cómo las redes sociales de alguna forma han terminado despertando un sinnúmero de problemas emocionales o causando problemas emocionales en la generación Z. Y una de las cosas que comenzaron a suceder con esta epidemia de las redes sociales, sobre todo desarrollando enfermedades mentales o
quizás no siendo el causante directo, pero apoyando o facilitando o agilizando muchas enfermedades mentales, ¿no? No sé cómo decirlo del todo, pero Jonathan Haidt trabaja esta temática en ese libro y lo desarrolla. Y una de las cosas que él comienza a hablar es que precisamente esta generación Z, al criarse con un sinnúmero de artefactos a las manos, es una generación que no tolera el aburrimiento, que no sabe aburrirse. Y esas palabras me parece interesante, una generación que no sabe aburrirse, porque ¿quién se aburre con un celular a la mano? ¿Quién se aburre cuando tienes diferentes plataformas sociales, cuando tienes en YouTube un sinfín de videos que la vida no te da para poder acabarlos todos sobre la temática que a usted se le pueda ocurrir? Entonces, no saben aburrirse. Y cuando me pongo a buscar información acerca de esto, me doy cuenta que es muy importante que un niño aprenda a tener esos espacios de quietud. Y note cómo estoy comparando o llevando esto al extremo de que si la iglesia fuera aburrida para los niños, incluso esto le estaría haciendo bien a ellos, porque es necesario que el niño se siente y aprenda a focalizarse por un momento, a prestar atención a algo en concreto que se esté diciendo, ya sea en el templo con los adultos o en algún salón, en un servicio especial para los niños o una escuela dominical. No importa, es importante que el niño pueda hacer eso. Y claro, en un mundo lleno de distracciones que son constantes, aprender a aceptar el aburrimiento es sumamente importante. ¿Por qué es importante aceptar el aburrimiento? Porque esto nos permite a nosotros desarrollar la creatividad. Recuerde que cuando nosotros éramos niños, los que pasamos ya los 30, éramos una generación que nos criamos sin internet y el aburrimiento nos llevó a nosotros a desarrollar la creatividad. Y yo creo que hay dos cosas que pueden propulsar mucho lo que es la creatividad. Una de ellas es la falta de recursos, la escasez de recursos. La necesidad dicen que es la madre de la invención, de manera que la necesidad de alguna forma incentiva, creo que es la expresión correcta, lo que es la creatividad. Pero lo segundo viene siendo el aburrimiento. Claro, hoy en día tenemos niños que si no es con un celular a la mano, no saben qué hacer. No saben qué hacer. Si están en el carro, necesitan estar consumiendo algo porque mirar por la ventana es aburrido. Yo recuerdo cuando éramos niños que nos peleábamos por quién se iba a sentar en la ventana, o debo decir, en la puerta, junto a la puerta, para poder mirar hacia afuera, porque era lo más entretenido. Pero una conversación familiar en el vehículo es algo extraordinario, es algo hermoso que estas nuevas generaciones van perdiendo la apreciación hacia ese tipo de cosas, como poder estar todos juntos hablando de cosas, ya sean sumamente significativas o relajantes, independientemente que podamos nosotros interactuar como familia. Eso poco a poco se ha estado perdiendo, pero incluso si la iglesia fuera aburrida, qué bien le estaría haciendo a la generación Z que aprendan a sentarse ahí y aunque parezca aburrido, hay algo que están recibiendo. ¿Por qué es importante aceptar el aburrimiento? Bueno, porque número dos, fomenta la introspección. Cuando una persona está todo el tiempo conectado a las redes, cuando una persona está todo el tiempo expuesto a un sinnúmero de influencias, o estoy buscando una palabra específica, que es cuando estamos todo el tiempo expuesto a un sinnúmero de estímulos. Ese es el problema real. Cuando nuestros niños se acostumbran a recibir continuos estímulos, sabemos que nos da problema a los niños cuando los niños consumen imágenes seguidas, un disparo de imágenes. Eso termina afectando a los niños. ¿Por qué los termina afectando? Porque no estamos programados para estar recibiendo un bombardeo de imágenes continuas. O sea, esto que estamos viviendo es algo
completamente novedoso y que no entendemos los niveles a los que puede afectarnos a nosotros. Y note que aquí yo no estoy diciendo que la tecnología es mala y que nuestros niños no deben tener contacto con ella. Yo lo que digo es que debemos ser moderados en esto y que debemos ser apercibidos. Y en el caso en concreto de lo que es el servicio a Dios y el culto como comunidad de fe, estoy diciendo que nuestros niños deberían ir, incluso si se están aburriendo, porque aburrirse les ayuda a desconectarse de todo ese tipo de estímulo y comenzar a recibir un nuevo estímulo completamente diferente. Estamos hablando de adoración, estamos hablando de cánticos, de música que es edificante y de una palabra de parte de Dios en boca de nuestro pastor que de una forma u otra comenzará a causar un efecto en la vida de nuestros niños de la misma forma en la que, aunque no soy intencional en escuchar música inconversa, de momento sucede, música secular debo decir, de momento sucede que hay que hay melodías que me sé, que hay palabras o letras de música que me las sé, aunque nunca me he sentado intencionalmente a escucharla y aunque inclusive no me gusta esa música. De la misma forma va a afectar a nuestros niños. Y cuando nosotros hacemos una pausa de los diferentes estímulos, eso nos ayuda a nosotros a poder tener una interacción con nosotros mismos, más bien una introspección. Y es importante que los niños comiencen a pensar y no simplemente apagar el cerebro para consumir imágenes. Es importante eso. Y número 3, no solamente nos ayuda a fomentar la creatividad, no solamente hace que el niño pueda ser más introspectivo, sino que también ayuda a nuestra capacidad, a que el niño pueda desarrollar la capacidad de estar presente. Y esto es muy importante, que estemos presentes. Las familias modernas nos hemos adaptado a que uno come en su habitación, el otro come en la sala, el otro come en el comedor donde debería estar la familia. Nos hemos adaptado a estar todos en la misma mesa, pero cada cual con un artefacto electrónico en la mano. Estamos todos en la mesa y nos comunicamos más estando a 2 pies de distancia. Nos comunicamos por mensaje de texto, a través de memes y no nos miramos a los ojos, no nos hablamos. Esto comienza a afectar nuestra vida, claro, porque estamos adictos a los continuos estímulos que nos ofrecen las redes sociales y nuestros niños están así. Y a veces decimos, es aburrido la iglesia para mis niños. Bueno, con estas 3 razones nada más es suficiente para que nuestros niños aprendan a aburrirse. Y qué mejor lugar para aburrirse que en la iglesia. Insisto, nadie me apedree por lo que estoy diciendo, porque yo no considero que es aburrido. Pero incluso si veo a mis niñas con cara de aburrida, sé que le estoy haciendo bien. Sé que le estoy haciendo bien, que esto es mejor que estar recibiendo continuos y múltiples estímulos a través de un artefacto electrónico. Sé que esto le hace un mayor bien. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿vale la pena o no vale la pena traer nuestros hijos a la iglesia? Mire, amado, la generación Z es una generación que le cuesta poder interactuar con personas de carne y hueso. Lamentablemente se han desarrollado en una especie de mundo virtual donde se han acostumbrado a interactuar con las personas virtualmente, pero que cuando tienen la gente de frente no saben cómo interactuar. Entonces nos vamos a encontrar con un sinnúmero de youtubers que frente a una cámara solos en su habitación o en su estudio de grabación son personas que se desempeñan muy bien frente a la cámara, pero cuando los llevamos a la realidad, a la vida real, son personas extremadamente introvertidas, personas que no saben, y no hay problema con ser introvertido, pero personas que más allá de ser introvertidos les cuesta llegar a relacionarse, entablar una relación con una persona de forma normal, les cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque hemos estado desarrollándonos cultivando relaciones virtuales y en el mundo real nos estamos desconectando. Y esto es muy peligroso, amado. Yo le aconsejaría cuando lleguemos al templo, no le llevemos celulares ni iPad a los niños. Yo no digo que
que eso es algo malo, no voy a demonizarlo, amado. Yo lo que sí digo es que es importante que nuestros niños se integren a lo que es la actividad de la iglesia, a lo que es el culto, a lo que es la adoración, que nuestros niños se vayan integrando. Por supuesto, a quienes primero nuestros niños tienen que ver integrados es a nosotros. Será muy difícil que nuestros niños canten si no nos ven a nosotros cantar. Será muy difícil que nuestros niños oren si nunca nos han visto a nosotros orando. Será muy difícil que nuestros niños se interesen por la Biblia si no nos ven a nosotros con la Biblia en la mano. Le pregunto, ¿por qué usted cree que nuestros niños siempre quieren el celular? ¿Por qué usted cree que nuestros niños tienen un gran interés por los celulares? Porque es lo que siempre ven en nuestras manos. ¿Acaso no desarrollaríamos en ellos el mismo interés por la Biblia si todo el tiempo que ven el celular en nuestras manos, en vez del celular, estarían viendo la Biblia? ¿Cómo cree usted que afectaría a los niños, en vez de ver el celular en nuestras manos, ver la Biblia? ¿Acaso no generaríamos en ellos el mismo interés? Por supuesto que sí. A nosotros es a quienes primero ellos deben ver con ese interés de buscar a Dios, o con buscar a Dios me refiero, no de que nosotros querer profundizar en Él, en vivir para Él, de forma que le agrade a Él, interés por la palabra, interés por los hábitos y disciplinas espirituales. Nuestros niños deberían ver eso en nosotros. Y debo insistir, si usted cree que la iglesia es aburrida para sus hijos, aún así yo le insto, siga llevando a sus hijos. Si a veces pierdes la comunión o pierdes la paciencia regañando, diciendo estate quieto, sigue batallando. Esta es la batalla de la crianza. Esta es la batalla de estar criando hijos en este tiempo. Pero no aislemos a nuestros hijos de esto, porque nosotros estamos hoy en día, lamentablemente, en un mundo donde hemos desconectado a nuestros hijos de la realidad y los hemos sobreprotegido de la realidad, pero los hemos expuesto a un mundo virtual que puede ser tan peligroso como este mundo real. O sea, a ver si logro darme a entender. Muchos de nosotros somos padres sobreprotectores. La mayoría de los padres hoy en día son sobreprotectores y los sobreprotegemos ¿de qué? Del mundo real. Pero los exponemos a un mundo virtual muchas veces, sobreprotegiéndolos del mundo real, los exponemos a un mundo virtual que es tan peligroso o peor que este mundo real. Vamos. Entonces, yo debo ser consciente. A mis hijos les hace bien que interactúen con otros niños cristianos. A mis hijos les hace bien que vayan a actividades de niños. A mis hijos les hace bien que vayan al culto y que vean a papi y a mami adorar a Dios, recibir la palabra, y que vean a papi confraternizar, que vean a papi ser iglesia, que vean a mami ser iglesia. No sé. Sé que ha estado un poquito estropeado mis palabras porque no traía muy en orden lo que quería comunicar. Simplemente tenía una anotación. Estaba claro en lo que quería decir, pero el orden de las cosas quizás me ha afectado. Y lo que quiero es saber tu opinión. Quiero que me comentes aquí abajo en el área de los comentarios qué opinas al respecto. ¿Qué piensas acerca de nuestros niños en la iglesia? Incluso si sea aburrido para ellos. Déjame tu comentario aquí abajo en el área de comentarios. Y si no te has suscrito a este canal, considera suscribirte. Y bienvenido a la familia de Legado, donde te invitamos al camino del aprendizaje, el camino de querer crecer y de querer aprender. No somos maestros ni expertos en absolutamente nada, pero queremos invitarte a que junto con nosotros podamos crecer en el Señor. Así que nada, será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.